Buenos días, hermanos, nuevamente reunidos por este medio. Le damos gracias al Señor porque a pesar de que no nos estamos reuniendo presencialmente, podemos contar, Señor, con estos medios y así compartir su santa palabra. Primeramente vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque una vez más tú nos permites, Señor, levantarnos en victoria, levantarnos completos, Señor, en sanidad, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento tomes control de los aires, Señor, de todo lo que quiera obstaculizar en la predicación de tu palabra, Señor. Toma control de mi boca, Padre, que hable palabra tuya, santa, viva y eficaz, Señor. Te lo alabamos, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, me alegro mucho de estar nuevamente con ustedes. Vamos a leer en Éxodo 14, del versículo 1 al 25. Leo a favor de todos. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y lo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado, recuerden esa palabra, glorificado, en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y tomó los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora en el versículo 13 Moisés responde: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. El 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el título que le he puesto a esta enseñanza, el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El versículo 15, sigo leyendo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El 21 dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas
Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo a los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Para terminar el 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Mis amados hermanos, vemos aquí en esta porción bíblica que muchas veces las hemos leído y se dividió el mar en dos y el pueblo pasó en seco, y cuando estaban de aquel lado el Señor unió las aguas. Pero leyendo esto he encontrado muchas apartes, lo cual les quiero compartir con ustedes para ver cómo es que en medio de las situaciones difíciles que afrontamos, nunca debemos olvidar que Jehová pelea por nosotros, pero siempre tenemos que nosotros soltar la rienda para que así el Señor haga su obra, su obrar, y se glorifique como se glorificó en esta situación. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo de Israel pasaba por un momento difícil. Ellos estaban ahí delante, habían salido cantando, Dios le había dicho que acamparan frente al mar, pero de pronto ven que llega el pueblo de los egipcios. El Señor inquietó el corazón del faraón y permitió que los persiguieran, porque todo esto era un plan para ver el poder de Dios glorificándose grandemente en el pueblo de Israel. Entonces dice que Dios hizo la promesa a Moisés. En el versículo 14 podemos recordar que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces vemos que el pueblo estaba prácticamente a los ojos de los hombres acorralado. Por un lado estaba el mar y por el otro lado estaban los egipcios. Era totalmente imposible que ellos escaparan de esto. Pero entonces a los israelitas se les había olvidado lo que dijo Dios a través de Moisés, que ellos habían salido. En el versículo 8 dice: pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué mejores manos que las manos del Señor cuando vamos a emprender algo? Siempre que vayamos a emprender algo, hermanos, sea decisión, sea un empleo, sea estudio, sea lo que sea, debemos ponerlo en las manos del Señor. Se les había olvidado, como se nos olvida a veces a nosotros cuando estamos en dificultades, cuando pensamos que estamos solos, que no podemos con los problemas, que hasta aquí llegué, ¿qué hago ahora? Nunca debemos olvidar, como lo hizo el pueblo de Israel, que ellos habían salido con la mano poderosa del Señor. En Isaías 59:1 dice: y he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hermanos, muchas veces la hemos escuchado que dice: Señor, escucha mi clamor. En los salmos dice: el Señor inclina su oído a nuestro clamor. Efectivamente, en este momento Dios está al cuidado de Israel, y cuando ellos claman, porque se vieron turbados, temieron por estar en una situación tan difícil, entonces clamaron y Moisés le dio la respuesta adecuada, la respuesta oportuna, la respuesta que muchas veces hemos escuchado a través de los pastores, de las prédicas, a través de la lectura bíblica. Hemos escuchado: no temas. En la palabra hay 365 veces la palabra no temas. Es una para cada día. Entonces vemos aquí que Moisés responde. O sea, él no se quedó callado ante la murmuración. El pueblo de Israel estaba: ¿acaso no hubiera sido mejor quedarnos allá, morir allá, que morir acá en este desierto? Mira lo que nos has traído. Moisés le responde y le dice: no temáis, estad firmes. ¿En qué estamos nosotros firmes, hermano? ¿Estamos confiando en el Señor? ¿Estamos confiando en Cristo? ¿O estamos simplemente luchando con nuestra propia fuerza ante lo que se nos presenta? Aquí Moisés le dice: no temáis, estad firmes y ved, escuchen bien, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ahora habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hermano, dice: la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Si hoy tú tienes una situación adversa, tienes una enfermedad, tienes dificultad económica, tienes a lo mejor mala relación en medio de esta pandemia, de cuarentena,
con los familiares, si tienes de pronto con los vecinos problemas, el Señor te dice, amado hermano, que la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los verás. El Señor va a quitar de ustedes todo ese enemigo que los está persiguiendo, que los está tosigando. Entonces, así como Moisés, que enfrentaba esta situación, decía, no temáis, sea cual sea la situación, sea cual sea lo que te estamos viendo, hoy te digo, hermano, que estés firme en la roca que es Cristo Jesús. Porque si primeramente Él murió por nosotros y nos dio salvación, vida eterna, ¿qué más nos dará el Señor? Entonces, así como los israelitas dejaron de ver al enemigo, que eran los egipcios, hoy tú dejarás de ver a tu enemigo, llámese como se llame enfermedad, se llame problema financiero, llámese problemas familiares, llámese cualquier índole, solo tú sabes qué es lo que estás pasando. El Señor conoce tu clamor porque tú le has clamado. El Señor no se ha quedado con los brazos cruzados, como te decía antes, su brazo no se ha cortado para salvar y su oído no se ha agravado para oír. Una cosa, hermanos, es pelear solo, sin la ayuda de Dios, sin la compañía del Señor. Otra es hacerlo de la mano de Dios, o sea, cuando sabemos que estamos orando, pero estamos luchando en nuestra propia fuerza, pero sabemos que de vez en cuando elevamos una oración, estamos creyendo que el Señor sí va a hacer. Pero una cosa muy diferente, hermanos, y gloriosa es dejar que el Señor pelee por ti, dejar que el Señor pelee por nosotros. Es allí cuando logramos entender que tenemos un Dios protector, un Dios que nos cuida, un Dios que pelea la batalla por nosotros y nos da la victoria. Era lo que le pasaba en este momento a Israel. Él tenía detrás al faraón, tenía delante el mar, estaba en la mitad Moisés escuchando sus reclamos, escuchando todas las murmuraciones de él. Pero ¿cuál era el objetivo de faraón? Ir a perseguirlos a ellos. Ya Dios le había dado la libertad al pueblo de Israel, ¿cierto? Ya ellos iban a ir a adorar, iban a tomar posesión de la tierra que el Señor les había dado. Entonces Faraón reacciona y dice, ¿cómo hemos podido dejar ir al pueblo de Israel y ahora quién nos va a servir? El objetivo de Faraón era ir y perseguir al pueblo de Israel para que le sirviera. A unos de pronto los iba a matar, a otros los iba a coger nuevamente esclavos. Pero no te olvides, hermano, que ya Dios te dio la victoria, ya te dio la libertad. Entonces vemos que ya el Señor había decretado libertad para ellos. Entonces había que actuar, pero ellos miraban con ojos carnales, miraban con ojos de hombre, que era imposible salir de esa situación. Pero entonces también vemos la protección de Dios en el versículo 19 que dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, pero no se apartó para abandonarlos, no, se apartó, dice la palabra de Dios en el versículo 19 del capítulo 14 de Éxodo, que se apartó e iba en pos de ellos, o sea, se quitó de delante y se fue atrás, o sea, primeramente va guiándolos. Ahora en el momento que se aparta y se pone en pos, quiere decir que va detrás, protegiéndolo, guardándolo de que el pueblo egipcio no se acerque y no les haga daño. Y dice también, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, primeramente vimos que el Señor, el ángel iba y la nube guiándolos, dándole protección, dándole luz, mostrando el camino que iban a andar. Ahora vemos que este ángel y esta columna de fuego se va detrás de ellos. Entonces vemos algo curioso en el versículo 20, que mientras la columna de fuego alumbraba a Israel, para el pueblo egipcio que venía a hacerles daño era tinieblas, o sea, los confundía. Mientras para esto era para guiarlos a la luz, que es Jesús, para ellos era tinieblas. Entonces fue allí en ese momento de angustia, persecución, miedo, que Dios trajo un mensaje de esperanza, de fe, de confianza, que todo iba a estar bien, ya que es Él quien pelea por lo suyo. De pronto, amado hermano, estamos en una situación, o tú que me estás escuchando, en una situación de enfermedad. Quiero decirte hoy que el Señor dice, tranquilo, está tranquilo porque Él pelea por ti, pelea por el que está enfermo, pelea por el que está
necesitando un empleo, ya Él está trabajando. Deja que Él pelee la batalla por ti. Y tú estás tranquilo, porque el Señor va a hacer grandes cosas, así como hizo en el pueblo de Israel. Hoy dejarás de ver a tu enemigo. El Señor te dice, amado, que hoy vas a dejar de ver a esa enfermedad como la estabas viendo, porque tienes la victoria, porque simplemente Él pelea por ti. Lo más difícil es cuando nosotros sabemos que Dios pelea, conocemos esta promesa, pero no damos rienda a que el Señor tome esta carga, sino que nosotros mismos queremos pelear en nuestras propias fuerzas. Entonces muchas veces nos ponemos al frente, o tú te pones al frente, terminas herido, terminas lastimado, terminas en una situación, una condición deplorable, pero no, debemos enfrentar al enemigo con nuestra propia fuerza. No es la idea. El Señor recuerda siempre que Él pelea por nosotros, así que debemos dejar que Él, su palabra dice, deja lugar a mi ira, deja que el Señor actúe, deja que el Señor se glorifique, como hizo con el pueblo de Israel. También en versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Hermanos, no hay mente humana para poder entender, para poder comprender qué pasó esa noche de victoria, esa noche de gloria, en la cual Moisés extendió su vara y con un viento recio, dice oriental, sopló tan fuerte que el mar se dividió. Imagínense cuando hay noches así de tormenta y empieza el viento y se mueven los árboles y nosotros nos levantamos, empezamos a orar porque pensamos que se va a volar el techo, porque de pronto yo estoy segura, pero mis hermanos, mi familia está en una situación difícil y puede tener estragos no favorables con estos vientos. Imagínense ese mar. Hagamos así como imaginando en ese momento. Está el faraón, está el mar, estoy nerviosa, tengo miedo, estoy quejándome, pero Dios se glorifica en ese momento y abre el mar en dos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es grande y a su presencia la tierra tiembla. En el Salmo 114:5 dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Porque si recordamos, cuando ya el pueblo de Dios pasa esto, llega Josué y van a pasar a la tierra de Canaán. También pasó un episodio parecido, que el Jordán estaba crecido y cuando iban a pasar se replegó y también pasaron en seco. Entonces vemos que pudo haber este mar, que lo que era problema para Israel, lo que era un obstáculo, se convirtió entonces en una solución. Ese mar que ellos veían como obstáculo se convierte en ese camino por el que hay que andar. Ese mar que estaba allí, Dios lo abre y entonces muestra con su columna de fuego el camino por el cual tú y yo debemos andar. El camino por el cual no debemos de... Los muros estaban ahí, al lado izquierdo y al lado derecho, para que no se desviara. Era la senda que el Señor marcaba. Sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino en que debes andar, dice el Salmo, y así debemos hacer. Cada día debemos examinar nuestro ser, qué estamos haciendo, si estamos caminando en esa senda que el Señor quiere que tú y yo caminemos, si estamos llegando a la meta en la cual Él quiere que tú y yo caminemos, lleguemos, que es Jesús, si estamos alcanzando ese carácter que Él quiere, si estamos sacrificándonos esas cosas, esa ira, esa contienda, ese mal humor, esa falta de fe, esa falta de comunión, si la estamos haciendo, ahí está el camino. Dios abre camino donde no hay. Para el pueblo de Israel, Él abrió el camino. Ahora, a la presencia de Dios la tierra tiembla. Cuando tenemos la oportunidad aquí en Cartagena de pasar a la orilla del mar, pues a mí me sucede, cuando yo voy por la avenida Santander o vemos el mar, yo recuerdo este versículo y digo, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? O sea, es una pregunta, ver ese inmenso mar, ese depósito donde Dios colocó las aguas y le dio un ultimato, no pases. Él está ahí, no pasa. Puede haber un mar de leva, puede venir la ola, pero el mar no pasa. Pero ¿qué sucedió esa noche? O sea, ¿qué pasó en ese mar? Que se abrió, se dividió y puso un muro al lado y lado para que el pueblo de Israel pasara. Y entonces vemos también que cuando Él
el pueblo de Dios va pasando, ellos están detrás, el ángel de Dios está detrás, en pos de ellos, y está detrás en la columna de fuego, alumbrando para que ellos sigan toda la noche. Dice la palabra de Dios que cuando Jehová miró a la vigilia de la mañana y miró que el pueblo de Egipto, abusivos, diría yo, de manera abusiva, también iban a caminar por ese camino que el Señor había abierto para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vemos? Abusivos a tomar la bendición que Dios te da hoy. Entonces, que de manera arbitraria, podríamos decir, porque si Dios te da una bendición a ti, nada ni nadie puede torcer eso que el Señor ha predestinado, ha planeado desde que tú oraste, desde que tú pusiste tu carga en el Señor ha previsto, ha provisto esa bendición. Entonces está tu bendición, está la bendición del pueblo de Israel. Están caminando, están avanzando, se dan cuenta que aunque miren para atrás, ven, son más israelitas pasando, pero también viene el pueblo de Egipto, los caballos, viene la caballería, abusivamente, diría yo, a tomar ese camino. Pero cuando Dios ve esto, podemos recordar en el versículo 24 y 25 que Dios trastornó, dice, y trastornó gravemente. Podemos leerlo porque me causa la atención de que en este versículo dice así. Leo a favor de ustedes, versículos 24 y 25. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Dice el 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces yo busqué la palabra que es trastornar. Trastornó es alteró, molestó, perturbó. ¿A quién perturbó? ¿A quién trastornó? A ese enemigo que viene contra el pueblo de Israel, contra su pueblo. Tú y yo somos pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando venga la adversidad, debemos acordarnos, soy pueblo de Dios. Estoy con la mano poderosa de Dios. Él pelea por nosotros. Y nosotros debemos estar tranquilos, llenos de gozo, con una oración de agradecimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que él alteró los caballos, alteró los carros, dice que le quitó las ruedas a sus carros y los trastornó gravemente. ¿Qué le pasó entonces a los egipcios? Ellos tuvieron que reconocer que había un Dios poderoso, un Dios que toma de la mano a su pueblo, un Dios que abre camino donde no lo hay, un Dios que cuando hay un enemigo se enfrenta, se pone en la brecha y dice hasta aquí, no molestas más a mi pueblo, así que tú le vas a decir a esa enfermedad, a ese problema financiero, a eso que te está haciendo daño, que no más, que hasta hoy estuvo molestándote porque tú tienes un Dios poderoso que pelea por ti. Entonces vemos que los egipcios tuvieron que decir, huyamos. O sea, el enemigo, dice la palabra de Dios, que resistía al enemigo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo hemos de resistir? Pues a través de oración, a través de ayuno, de vigilia, a través de fomentar, de solidarizarnos y tener esa fe que nada la mueve. Entonces dice, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos. Y esos ellos hoy representamos tú y yo ante esa situación que tenemos. Entonces vemos, hermanos, que lo trastornó gravemente. Hoy está trastornando y la victoria es tuya. Cualquier plan que haya fraguado el enemigo contra ti, Dios lo ha trastornado ya. De tal forma que la victoria está ganada y es tuya. Es tiempo, hermanos, de dejar que Jehová pelee por nosotros. Dios hace esta promesa a Moisés, si nos damos cuenta, desde antes de cruzar el Mar Rojo, Dios le promete a Moisés que él estaría con ellos, que pelearía por ellos, pero a ellos se les había olvidado. Pero vemos aquí claramente que él cumplió su promesa. La Biblia está llena de muchas promesas en todas las series, en todas lo que tú busques, lo que tú estés padeciendo, en la palabra está la respuesta. Así que Dios cumple sus promesas. Dice aquí que todos pasaron por el mar en seco porque Dios estaba con ellos y cumplió sus promesas. Esta misma promesa hoy Dios la hace para tu vida. Jehová peleará contra tus enemigos, contra todos los que desean tu mal, contra los que desean atacarte, cualquier plan que el enemigo haya fraguado, enfermedad, necesidades, situaciones que se presenten.
No debemos preocuparnos porque sabemos que hay un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios invencible, un Dios que desde la eternidad y hasta la eternidad, y este Dios grande y precioso va a pelear por nosotros. Y vamos a estar tranquilos, no hay problema que se levante, que nuestro Dios poderoso no pueda pelear y ganar. En Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cierto que esto lo hemos oído y hemos dicho muchas veces, y hemos visto la gloria de Dios y hemos visto su mover en medio de situaciones adversas, pues esta no va a ser la excepción. También el versículo 32 de Romanos 8 dice: el que no escatimó, versículo 8 del 32, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, si no nos negó ni a su propio Hijo, lo entregó por nuestros pecados, murió en la cruz, nos dio sanidad, nos dio salvación, ahora ¿no nos dará también la solución a lo que estemos padeciendo? ¿Cierto? ¿No nos dará con él, también con él todas las cosas? Entonces, ¿de qué tememos, hermanos? Si Dios está a tu favor, si Dios quiere estar contigo, pelear contigo, pues no nos toca más sino creer, orar, esperar. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que para Él todo es salvo. Entonces podemos concluir con todo esto, que el versículo 14 y 17 dice: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces ese problema sabrá quién es Jehová, quién es tu Dios poderoso, en quién has confiado. Vemos que se glorificó en gran manera. El Todopoderoso abrió el camino en el mar. El Todopoderoso alumbró a los de Israel y se volvió tinieblas el camino que estaban los egipcios. El camino se abre en lo que tú necesitas hoy. Así como el pueblo de Israel, que nunca más vieron el enemigo que les acechaba, yo te digo, hermano, a través de la palabra de Dios, que tú no volverás a ver a tu enemigo, porque simplemente pelea por nosotros. Y nosotros estaremos, ¿qué? Eso, tranquilos. Entonces, hermanos míos, esta es la enseñanza que el Señor quería que recordáramos hoy, que no estamos solos, que en medio de toda esta situación que estamos padeciendo, el Señor te dice, tranquilo, porque Él pelea por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre amado, que estás en los cielos. En este momento, Señor, oro a ti y doy gracias porque creo firmemente, Señor, que tú estás delante de nosotros, peleando la buena batalla, Señor, dándonos la victoria. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos recordar a través de tu palabra que no estamos solos, que tu mano poderosa no se ha cortado para salvarnos, Señor, que tu oído no se ha agravado para oírnos, Padre amado. Sabemos, Señor, que tú enderezarás el camino, que tú mostrarás ese camino por el cual debemos andar, Señor, y sobre nosotros tú fijarás tus ojos, Señor. Gracias, Padre mío, porque si en aquel tiempo te ayudaste a tu pueblo Israel, hoy estás con nosotros ayudándonos porque tú no cambias, Señor. Tú eres un Dios, Señor, poderoso de los siglos y hasta los siglos, Señor. Tendrás el poder y la autoridad para quitar de en medio de nosotros toda enfermedad, toda maldad, toda acechanza, toda fortaleza que se quiera levantar en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, todas nuestras cargas en tus manos. Declaramos, Señor, que tú estás ahí como poderoso gigante peleando la batalla, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque solo en ti podemos estar tranquilos. Gracias, Señor, por este ayuno de victoria en la cual todas nuestras cargas las entregamos a ti. Y sabemos de antemano que ya está la batalla librada y la victoria es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor.